Muy buenas tardes, mi nombre es Maripanda Grimaldo Barragán, soy del grado 10.2 y hoy les vengo a hablar acerca del pensamiento político de Maquiavelo. Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1969 y murió el 21 de junio de 1527. Fue diplomático, funcionario político, filósofo político y escritor. Tengamos en cuenta que Maquiavelo fue un personaje destacado del Renacimiento florentino y por aquel entonces la República de Florencia era una ciudad-estado de las más importantes de su tiempo. Maquiavelo la habitó en su momento de máximo esplendor. Con ese contexto no es sorprendente que el texto político de Maquiavelo fuera tan ambicioso. Hablemos, ya que sabemos la biografía de Maquiavelo, él hizo un aporte hacia la política que fue el príncipe debe hacer uso del hombre y de la bestia, astuto como un zorro para evadir las trampas y fuerte como león para empatizar a los lobos. Esto fue un aporte, a él lo nombraban el príncipe. Hablemos acerca del príncipe. El príncipe es un texto que amerita muchas lecturas diferentes y que desde luego es cualquier cosa menos de una obra sencilla. En una primera lectura pudieran parecer una obra más convencional, se acomodaba dentro de una larga tradición de su género literario llamado El espejo de príncipes. Se trata de libros redactados con el fin de servir de guía didáctica para los príncipes, los nobles o caballeros que iban a cargo de un territorio. A diferencia de muchos de su tiempo, esta obra no está escrita en latín, sino en una lengua vulgar. Y es la primera diferencia que hay entre estas obras. Cierto es que Maquiavelo, tal vez como por respeto a la tradición, mantiene los títulos en latín. Ahora vamos a ver la secularización de la política. Secularización, perdón, se trata que Maquiavelo configura el Estado de forma autónoma, al margen de poderes y valores como los religiosos. Eh, el florentino despojó al campo político de todo valor religioso, contribuyendo a la secularización total de la política. Esto significa que en primer lugar tenían que clausurar la política dentro de límites inmanentes, tanto en lo referido a su conocimiento como a la acción humana. Quedaba el hombre y solo el hombre al frente de la sociedad y responsable de su propio gobierno y tenía que asumir las instituciones culturales que son productos intangibles y exclusivamente humanos desprovistos de toda trascendencialidad y sometidos a fuerzas humanas o azarosas. Maquiavelo, pues para Maquiavelo el Estado es un poder terrenal, puro y autónomo. Con este paso la filosofía política se hace autónoma y el Estado nace entendido como una entidad política secular que no subordinaba ni a Dios ni a ninguna otra autoridad superior. Eh, Acerca del pensamiento político de Maquiavelo, se considera que Maquiavelo fue uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues que
pues que con su aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y a la reestructuración social. eh, Fue aumentando más debido a sus aportes políticos. Entonces fue como cambiando la sociedad a lo más moderno, la sociedad era más estable, etcétera. Decía que si una persona desea fundar un estado y crear sus leyes, deben comenzar para asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. Puede decirse para las desigualdades, guerras, etcétera. En la parte de los discursos, Maquiavelo se declaraba partido de la República, partiendo del supuesto de que toda la comunidad tiene dos espíritus contrapuestos, que es el pueblo y el de los grandes, que están en constante conflicto. O sea, que habían dos grupos en una sociedad, que era el pueblo, que es pacíficamente, es la gente que el Estado está dirigiendo, y había otro que era de los grandes, que constantemente estaba en conflicto, ya que puede ser guerras, desigualdades y pueden ocasionar caos. Para Maquiavelo, el mejor régimen es una república bien organizada. Eh, ¿Cómo toma como ejemplo la República Romana y aquello que logre dar participación a los dos partidos de la comunidad para que de esta manera obtener el conflicto político dentro de la esfera pública? Más que todo, Maquiavelo decía que la desigualdad es una de las primeras causas que hace que se genere caos, guerra, etcétera, y que la sociedad necesitaba un estado puro y autónomo para que el pueblo no se llenara así de caos, ni de guerras, ni de desigualdades, y así podrían convivir en una sociedad. Y eso es todo, eso es Maquiavelo. Bueno, ahora vamos a hablar de Hobbes. Hay un aporte de Hobbes que es: el hombre es un lobo para el hombre. Para mí, para mi parecer, esto significa, sabemos que en la vida cotidiana y en los estados se ve mucha desigualdad debido al poder. Esto quiere decir de que el hombre más poderoso es un lobo para el hombre. Esto quiere decir que el hombre que tenga más poder puede subordinar o puede dirigir a otro hombre debido a su poder que tiene. Más que todo se depende del poder que tenga. Hablando de esto, dice que luego de trabajar el pensamiento político de Maquiavelo y su preocupación política era por el líder ideal y la unificación de Italia en el siglo XVI, que pasamos a las precauciones políticas del siglo XVII. En medio de guerras civiles en Inglaterra, allí Hobbes reivindicaba un modelo autoritario de poder, donde propone una gran maquinaria que lleva a cabo el Estado con un sistema lógico-matemático de relojería que centralice el poder político. Para la comprensión de Hobbes, se mueve a partir de la dicotomía que entre la anarquía natural y el establecimiento de la paz, que se soluciona con la aparición del Estado. Sobre esta dicotomía y su solución se mueve el pensamiento político hobbesiano, así se llamaba el primer intento de Hobbes, que entró o que estaba en la modernidad
que procura dar la respuesta por la vida justa del hombre y por el orden justo de la sociedad. Eh, Debido a la necesidad de justicia, requirió un cambio de forma en que se realiza la ciencia y por ende un cambio en el método. Había un... Sabemos que Hobbes era un filósofo también, igual que Maquiavelo. Así que la filosofía política de Hobbes consistía en que su fundamento y su génesis señala al respecto que Hobbes había procurado efectuar una ruptura definitiva con la tradición, con su conjunto, como la implica la respuesta moderna a la pregunta por la vida justa del hombre. Hobbes fue el primero en experimentar la necesidad de buscar una nueva ciencia, del hombre y el Estado, y tuvo éxito en su búsqueda. Esto quiere decir que es claro que el cambio en la forma de hacer ciencia y en la modificación del método hace que el pensamiento político de Hobbes se muestre como un lugar fundamental a la hora de entender la filosofía política en la modernidad. Voy a hablar acerca de Hobbes y del Estado. Hobbes plantea que para que los hombres puedan vivir juntos sin caer en la anarquía y la guerra es necesario un Estado fuerte y autoritario. Para lograr esto es imprescindible establecer unas relaciones de soberanos y súbditos entre los hombres. El monopolio del poder político garantiza la supervivencia de la comunidad, para lo cual es necesario que todo aspecto de la vida se encuentre en manos del soberano. Hobbes prefería al rey que a la asamblea, ya que cualquier división del poder pone en debilidad al Estado. Voy a decir algunas ideologías de Hobbes que él decía acerca de la política. La primera era que la vida del hombre en estado natural es solitario, fea, pobre, bruta y corta. Es una guerra de todos contra todos, ya que todos tienen derecho a toda costa, a toda cosa. Son egoístas y pues solo piensan en su bienestar. Eso pensaba Hobbes acerca del hombre. La igualdad es la causa de todos los problemas. A partir de esta surge la competencia y allí se nace la inseguridad. Maquiavelo decía que la desigualdad era la causa de las guerras, del caos, de la inseguridad, de todos los problemas. En cambio, Hobbes decía que la igualdad era la causa de los problemas. Esa es la primera diferencia entre ellos los dos. La tercera ideología de Hobbes es que la sociedad está conducida por las pasiones de los individuos. Y por último, es que la sociedad civil es la solución para lograr el estado de paz, que es soberano, mediante un contrato social donde los individuos ceden su derecho a toda cosa para lograr su seguridad. Estas son las ideologías de Hobbes que representaba él. Por último, voy a hablar sobre el contrato social y después vamos a hablar bien de las diferencias entre Maquiavelo y Hobbes. El concepto de contrato social que aparece con la Edad Moderna hace referencia a una forma de organización de la sociedad que se sustenta en dos elementos, el elemento político y el elemento jurídico. En ese sentido, el contractualismo surge en Europa entre los siglos XVII y XVIII,
bajo una concepción innaturista, innaturalista, perdón, innaturista, el contrato social le da un nuevo significado al concepto de derecho y Estado. Cambió la interpretación de la sociedad basándose en un humanismo jurídico disímil a lo desarrollado en la Edad Media. Ahora, pues podemos decir que el gran precursor del contractualismo era que Hobbes, en su comprensión del Estado moderno, elabora una teoría política y de derecho mostrando por primera vez que el mundo occidental era que la idea de un Estado, o sea, prácticamente como que dirigía la idea del Estado, no más podía él dar órdenes. Occidental, la idea de un Estado que podía institucionalizado por el derecho, que superaba el estado de naturaleza a partir de un pacto social, dando origen a un Estado que regule mediante sus leyes. El pacto de unión, se le dice así, prácticamente se trata de que los dos partidos o de que los dos grupos que están en conflicto tienen que hacer un pacto en unión para que puedan tener mismas, los mismos recursos y etcétera. La diferencia entre ellos los dos es que Maquiavelo quería que la igualdad la de Maquiavelo era que la desigualdad era la primera causa de todos los problemas. En cambio, Hobbes decía que que la igualdad es la primera causa de todos los problemas. Por eso necesitaba un Estado autoritario para que no hubiera nada de estos caos. Y muchas gracias. Este fue acerca de el pensamiento político de Maquiavelo y el pensamiento político de Hobbes. Muchísimas gracias.